Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Y hoy continuamos con la segunda parte de la profecía de Zacarías y Daniel. Y ayer cerramos con cuando Alejandro murió, su imperio fue dividido entre dos. Y también en el libro de Daniel capítulo 11 es una profecía larga y detallada acerca de los conflictos dinásticos entre estos dos poderes, cuyos respectivos líderes son identificados como el rey del norte y el rey del sur. Es muy relevante que cada vez que se enfrentan estaban en guerras uno contra otro, pisoteaban a los judíos. Esto continuó desde el tiempo de Alejandro hasta mediados del siglo X antes de Cristo, un periodo de casi 2 siglos. Luego, repentinamente, la profecía salta al tiempo del fin. En el libro de Daniel, capítulo 11, los versículos 40 y el 41 leemos: pero al cabo del tiempo del rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, y inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. La última parte de la profecía de Daniel acerca del conflicto entre el norte y el sur describe un choque de civilizaciones entre el líder de una superpotencia europea que está por venir, un imperio romano resucitado, sucesor del antiguo reino sirio seleucida, equivalente al rey del norte, y un sucesor del antiguo reino ptolémico de Egipto, cuyo territorio es parte del mundo árabe islámico, que representará al rey del sur. En la actualidad vemos cómo se fraguan las condiciones geopolíticas para llegar a este inevitable choque futuro. He aquí otra circunstancia que ha sido profetizada y cuyo escenario ha sido preparado durante nuestra era. Un sistema romano dominante subía al poder. En el Daniel capítulo 2 y el versículo 7 vemos profecías acerca de 4 grandes imperios gentiles que surgirán en el periodo comprendido entre el tiempo de Daniel y el establecimiento del futuro reino de Dios. El libro de Daniel capítulo 2 versículo 44. Daniel mismo vivía en el primer de estos 4 grandes imperios. Daniel capítulo 7 versículo 4. La antigua Babilonia como judío en exilio. Después de la caída de Babilonia en el 539 a.C., Persia se convertiría en la más grande potencia para ser seguida por Gracia. Los versículos 5 y el 6. Después de Gracia, el imperio romano descrito como espantoso, terrible y en gran manera fuerte. Este imperio tendrá 10 cuernos y continuaría existiendo de una forma u otra hasta el establecimiento del reino de Dios. El regreso de Cristo, los versículos 7 hasta el 9. Como vivimos en la sección anterior, los cuernos representan a líderes o gobiernos. Aquí, estos 10 cuernos simbolizan 10 intentos para restaurar el imperio romano con el poder que tuvo en la
antigüedad. Desde la caída del Imperio Romano del Occidente en 476 después de Cristo, se han hecho varios intentos por instalarlo y se realiza un posterior intento poco antes del regreso de Cristo. Apocalipsis capítulo 17 nos proporciona más detalles. Aquí leemos sobre un esfuerzo final para revivir el imperio romano llevado a cabo por 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Los versículos 12 y el 13. Ellos también pelearán contra el Cordero Jesucristo, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de los señores y Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los versículos 14. Nuevamente queda claro que el cumplimiento de esta profecía aún es algo futuro. Todos los intentos pasados de consolidar su imperio europeo unido desde Justiniano en el siglo VI hasta Carlomagno, Napoleón, Mussolini y Hitler se valieron de la fuerza, pero la resurrección final del imperio romano sería diferente. En Apocalipsis capítulo 17 sugiere que esta reunión sería voluntaria cuando estos 10 gobernantes recibirían poder. Le darán su autoridad a un solo líder. Las escrituras se refieren a este individuo y a la nueva superpotencia encabezada por él como la bestia, y lo reconoce como la continuación de 4 imperios gentiles profetizados en Daniel, cada uno de los cuales es representado por una bestia o animal salvaje. Solo ahora en nuestros días es posible que esto se lleve a cabo. En el 1957, 6 naciones europeas firmaron los Tratados de Roma, el primero de los cuales estableció la Comunidad Económica Europea. Hoy en día, la Comunidad Económica Europea ha pasado a llamarse Unión Europea y ya cuenta con 27 países miembros. Es muy probable que de entre ellos surgirán los 10 reyes o 10 líderes que formarán la resurrección final del Imperio Romano. Algunos han especulado que los 10 reyes a los cuales se refiere esta profecía serían los líderes de 10 regiones de la Unión Europea, lo que redefiniría las fronteras en Europa y acabará con las naciones estado actuales. La Biblia no especifica claramente cuáles regiones o naciones configuran la resurrección de la superpotencia militar romana. Solo dice que esta nueva superpotencia emergería justo antes del regreso de Cristo. Estados Unidos y Gran Bretaña caerán junto con el Estado de Israel. Israel fue el nuevo nombre que Dios le dio al patriarca Jacob. En Génesis capítulo 32, las 12 tribus de Israel descendieron de sus 12 hijos y posteriormente formaron un reino unido. Han pasado casi más de 3,000 años desde que el reino de Israel se dividiría en dos. 10 de las 12 tribus de Israel se rebelaron en contra del rey Roboam, hijo del rey Salomón y nieto del rey David. La Biblia continúa
refiriéndose a estas 10 tribus como Israel, mientras que las otras 2 tribus, Judea y Benjamín, que permanecieron leales a los descendientes de David, se conocieron como reino de Judá o simplemente Judá. Algunas veces se llama Israel al reino del norte y Judá al reino del sur. Quienes dominarán entre las tribus del norte fueron los descendientes de José, el hijo de Jacob, y a través de sus hijos Efraín y Manasés. José profetizó que de estas tribus saldrán las naciones líderes del mundo en los últimos días, en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 1 y 22 y el 26. Compárase con Deuteronomio, capítulo 33, los versículos 13 hasta el 17. Aproximadamente 200 años después de que el reino se dividía, las tribus que residían al norte de Israel cayeron bajo Asiria y fueron deportadas por los asirios a las regiones norteñas del imperio. Estas tribus, que actualmente se conocen como las tribus perdidas, posteriormente inmigraron al noreste y se establecieron en nuevas tierras, lejos del Oriente Medio. El reino de Judá cayó bajo Babilonia, más de un siglo después de la deportación de Israel. Pero su pueblo no se perdió en la historia y hoy los conocemos como judíos. Las escrituras en ocasiones usan el nombre Efraín de forma representativa para referirse a todo el reino del norte, aunque también para descubrir exclusivamente a los descendientes del hijo de José, que también se llama Efraín, y que según la profecía se convertirá en una multitud de naciones. Libro de Génesis, capítulo 48, versículo 19. Notablemente, esta promesa que se le hizo a Efraín fue cumplida con el Imperio Británico y la Mancomunidad Británica. De acuerdo a la profecía que se encuentra en el mismo versículo, Manasés, hermano mayor de Efraín, también estaría destinado a convertirse en una gran nación y se apartará de la multitud de naciones. Esta profecía se cumpliría con la formación, desarrollo y apogeo de los Estados Unidos. En una reveladora profecía acerca de los Estados Unidos y el Gran Británica, Jacob Israel dijo: y sea perpetuado en ellos mi nombre. Génesis capítulo 48, versículo 16. Las referencias a Israel en las profecías de los últimos tiempos generalmente se refieren a los Estados Unidos o a los países de habla inglés del Imperio Británico, o a ambos. A veces Israel puede aludir a las 12 tribus. Tenemos que leer los versículos específicos en su contexto para ver qué es lo que se quiere decir. Judá, sin embargo, siempre se refiere a los judíos, los descendientes de la casa del reino de Judá. Debemos entender también que la nación moderna llamada Israel es realmente Judá y que está compuesta de judíos. Una vez que entendemos esta parte de la historia bíblica, es más fácil comprender cierto pasaje de las escrituras en el libro de Oseas, que contiene una profecía acerca de Efraín. La multitud de naciones es Gran Bretaña y algunas de las naciones que se desviaron de ella, como los Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. Aquí se nos advierte acerca de la destrucción que vendrá después del apogeo de las
naciones israelitas. En Oseas capítulo 5 leemos una profecía que menciona a Israel, Efraín y Judá. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Versículo 5. La profecía continúa. Además, el orgullo de Israel testifica contra él. A Israel y Efraín tropezarán en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor, pero no le continuarán. Han retirado de ellos, han obrado perseveramente contra el Señor, porque han engendrado hijos ilegítimos. Ahora los devorarán la luna nueva, junto con sus heredades, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Eterno y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra el Eterno prevaciaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serían consumidos ellos y sus heredades. Los versículos 6 y 7. Las lunas nuevas ocurren con un mes de diferencia, una luna nueva que los devorará. Podría significar que tanto Israel como Efraín y Judá caerán en un periodo de un mes. Esta profecía no fue cumplida en los tiempos antiguos. Como ya se mencionó, la antigua Judá cayó bajo Babilonia más de un siglo después de que Israel cayeron bajo Asiria. Sin embargo, parecerá ser que en los tiempos del fin caerán juntas en un lapso de un mes. Esta profecía aún está por cumplirse. Recuerde que Israel les dio su nombre a Efraín y a Manasés, los ancestros de sus pueblos británicos y estadounidenses. Como Efraín está mencionado separadamente en esta profecía, la referencia a Israel debe aplicarse a los Estados Unidos, que entre las dos naciones en las más dominante durante 2 siglos antes de la Segunda Guerra Mundial. El poder de la multitud de naciones, el Imperio Británico y Estados Unidos estaban invertidos. El Imperio Británico en ese entonces era un poder mayor que los Estados Unidos, pero hoy en día este es el poder principal. Judá identifica al pueblo judío, particularmente aquellos que actualmente constituyen la nación moderna del Medio Oriente que se llama a sí misma Israel. Aquí vemos entonces una profecía acerca de las 3 naciones, Estados Unidos, Gran Bretaña y Israel. Judá, de acuerdo a esta profecía, parecerá ser que las 3 caerán en el espacio de un mes. Oseas capítulo 5, los versículos 5 y 6 muestra cómo estas naciones querrán regresar a Dios, solo para darse cuenta de que es demasiado tarde. Debido a sus pecados, el Dios los dejará sufrir gran derrota y el consiguiente colapso. Esta profecía no podría cumplirse sino después del surgimiento de Gran Bretaña y Estados Unidos como potencias mundiales en el siglo XXI y la formación del Estado judío de Israel en el siglo XX. También hay que tomar en cuenta que Israel y los Estados Unidos son quizás las naciones más calumniadas y criticadas del mundo entre los extremistas musulmanes. Estados Unidos se comunión llamado el Gran Satanás
Israel y Gran Bretaña, los pequeños satanistas. El Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo. En su profecía más importante respecto al tiempo del fin, Jesús responde a la pregunta que le hicieron sus discípulos: ¿cuándo serían estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Libro de Mateo capítulo 24 versículo 3. Después de describir algunas señales que anunciarán la inminencia de su retorno, él revela que sería predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 14. El evangelio son las buenas noticias del reino venidero de Dios, cuyo mensaje no podría predicarse alrededor del mundo sin la Biblia y la libertad de religión. Ambas se hicieron disponibles gradualmente gracias al ascenso de los pueblos de habla inglesa desde el siglo XXVI hasta el presente. Sin embargo, solo después de la Segunda Guerra Mundial y gracias a los avances tecnológicos de la televisión, la radio y otros medios de comunicación masivos y su amplia aceptación, se hizo posible llegar a cientos de millones de seres humanos con el mensaje de la Biblia. Aún así, durante los últimos 50 años no ha sido posible alcanzar a todos los países. Las naciones que solían ser comunistas no permitirán la libertad de religión. China, que cuenta con un cuarto de la población mundial, aún no lo permite. Otras naciones también tratarán de suprimir la publicación de las verdades bíblicas y incluso de la Biblia misma. Muchas naciones islámicas no permiten la libertad de religión, y en algunos países la gente se agrezca a la pena de muerte por cambiar de religión. Pero el Internet está cambiando todo esto porque es mucho más difícil para los gobiernos controlarlo. El mensaje del Evangelio del reino venidero de Dios continúa divulgándose alrededor del mundo y solo acabará cuando Dios decida que su obra está completa y el tiempo es el indicado para que los eventos de los últimos tiempos se lleven a cabo. Esta es otra profecía que solo podría cumplirse en estos últimos tiempos. La comunicación global instantánea sería una realidad cuando aparezcan los dos testigos de Dios. Hay otra profecía bíblica de los últimos tiempos que no podría haberse hecho realidad sino hasta esta era de comunicación global instantánea. En la importante profecía acerca de los últimos tiempos que aparece en el libro de Mateo capítulo 24, libro de Marcos capítulo 13 y el libro de Lucas capítulo 21, Jesús entrega un bosque de los desastres que ocurrirán en la escena mundial, con gran aumento de frecuencia y magnitud, al punto que el temor se apoderará de los pueblos. Libro de Lucas, capítulo 21, versículo 26. Pero para poder discernir el aumento de la gravedad de estos eventos y reaccionar conforme a ellos debidos, saber de qué se tratan. En el momento histórico en que esta profecía fue entregada, podían transcurrir muchos meses o años antes de que la gente se enterara de los desastres ocurridos en diferentes partes. Si es que llegaba a enterarse, mucho menos
hubiese sido podido darse cuenta de que las catástrofes estaban aumentando globalmente. Solo con la proliferación de los periódicos y otros medios de comunicación masiva, esto se volvió remotamente factible. Sin embargo, el nivel de conocimiento y temor de tanta gente que Cristo menciona indica una disponibilidad de información incluso mayor, que solo ha sido posible con el desarrollo de veloces sistemas de comunicación electrónicos. En cualquier caso, únicamente los avances tecnológicos de los últimos años permitirán que los eventos de Apocalipsis capítulo 11 se lleven a cabo. Es decir, que las personas alrededor del mundo pueden ver el destino de los dos testigos finales de Dios. Estos dos testigos, que nos recuerdan a otros profetas bíblicos como Elías y Eliseo, proclamarán la advertencia final de Dios. Le dará al mundo en los 3 años y medio que conducirán al regreso de Jesucristo. Y daré a mis dos testigos que profetizarán por 1260 días. Cuando haya a cabo su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y lo vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los dos pueblos, tribus, lenguajes y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 11 versículo 3 y versículo 7 hasta el 10. Note que las personas alrededor del mundo podrían ver los cadáveres que se exhibirán durante estos 3 días y medio en Jerusalén. Esto nunca hubiese sido posible antes de la televisión, satélite, los dispositivos de comunicación portátiles y el Internet. Desde luego, estos eventos aún están por suceder en el futuro, pero solo en los últimos años se han dado las condiciones para que esta profecía se cumpla. Verá esta generación el reino de Dios establecido en la tierra. Hemos visto por qué estas 7 circunstancias bíblicas profetizadas no podrían haberse llevado a cabo, sino hasta hace poco tiempo. De hecho, el establecimiento del Estado de Israel en 1948 fue indudablemente un momento crucial en el cumplimiento de las profecías bíblicas, como también lo fue la adquisición de la bomba de hidrógeno por los dos superpotencias que dominaban el escenario mundial en la década de 1950 y que dio como resultado la certeza de la destrucción mutua. Ahora todo es posible y como consecuencia aumenta la posibilidad de que nuestra generación viva para presenciar el regreso de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Después de todo, Jesús mismo dijo con respecto a la gente que viva en entonces, que una vez que estas cosas comenzarán, no pasarán hasta generación hasta que todo esto acontezca. Libro de Mateo capítulo 24 versículo 34. El aleccionador y alentador a la vez piensa que tal vez seamos
parte de la generación que sería testigo del evento más importante de la historia, como Jesucristo le dice a sus seguidores en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés. Y esto es una de las primeras oraciones que él dio de bendición para su pueblo. Para cada uno de ustedes se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26, y empieza así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.